¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a los asistentes que están llegando puntual y la intención es precisamente empezar puntualmente. Mi nombre es Luis Trejo y bueno, casi en los últimos webinarios que hemos asistido, no empiezo yo. Realmente yo soy el que ayudo en los controles, el sistema, todo eso, pero quería empezar para comentarles algo. Hace 2 días me enteré de que un compañero de nosotros, Gustavo Moyano, recibí de él un mensaje pidiendo una oración por él porque al parecer le han descubierto un tumor en el cerebro. Todavía no saben el diagnóstico, si es un tumor maligno o benigno. De hecho, él ya en este momento ha de saber y quisiera que todos los que estemos aquí presentes evoquemos una oración por él en silencio, 1 minuto, ya sea en forma de luz, pidiéndole a Dios en lo que nosotros realmente queremos y mandarle toda esta energía positiva para que él pueda recuperarse pronto, pueda él estar en un estado de ánimo bien, que finalmente es lo único que nos puede ayudar, es la fe, sobre todo en este tipo de problemas que pasamos. Lo único que nos ayuda en problemas es la fe. Entonces, 1 minuto de silencio, por favor. Pues muchas gracias por la intención y esperemos que Gustavo Moyano pueda recuperarse muy pronto. Gracias. Adelante, Julio. Julio. Julio, no te estoy escuchando. Julio. Bueno, no sé qué pasó con Julio. No lo estamos escuchando. Miguel, si quieres, Julio, ¿estás ahí? No, ¿sabes qué? Vas a empezar, Miguel, ya con la presentación y luego voy a ir abriendo los micrófonos. ¿Estás ahí, Miguel? Sí, Ah, sí, bueno, aquí te voy a estoy. pasar lo que es que para que Tu ya puedas pantalla. exactamente compartir tu pantalla. ¿Se está grabando? Sí, ya se está grabando, sí, De exactamente. acuerdo. Ya debe de salir. Ya, perfecto. Adelante, me pongo en Bien. silencio. De acuerdo, pues buenas tardes y noches para algunos de ustedes. Mi nombre es Miguel Navarro y vamos a iniciar con esta presentación de un panel. Vamos a ver una dinámica tipo panel en la cual pues vamos a hacer un análisis y también reflexiones acerca de la lectura de este gran libro de Mark Douglas, Trading en la Zona. Algunos de ustedes o muchos de ustedes tal vez ya lo hayan leído, algunos de ustedes lo iniciaron a leer con esta dinámica, algunos otros les va a generar un interés muy grande en leer el libro completo. Entonces, este análisis con idea de este grupo, bastante acertado por Luis Trejo y el gran equipo que estamos formando todos, agradeciendo también su participación. Hace un momento veía que ya estábamos conectados más de 100 personas, pues un gran agradecimiento. Vamos a dar inicio con esta dinámica y presentando al grupo que me acompaña como panelistas. Tenemos a Gabriel Salamanca, Gloria Roberts y Jorge Salas. Entonces, su participación de ellos, la dinámica va a ser de la siguiente manera. Apegados precisamente a la estructura de panel, vamos a ver ahorita de mi parte una presentación general, el objetivo del curso,
una leve introducción al capítulo 1, que es el que nos corresponde compartirles, y ya el desglose de la temática importante lo harán cada uno de los panelistas y tendrán ellos una participación de 5 a 7 minutos, muy breve, con la intención de que lo más nutrido de este panel sea precisamente ese intercambio de conocimientos, aprendizaje y la reflexión del propio análisis que cada uno realizó con la lectura, con la reflexión, con la experiencia también que cada uno de ellos trae, que cada uno de nosotros tenemos. Entonces ahí se conjuga mucho cómo percibimos las ideas del autor y cómo las aplicamos. Entonces así va a estar la dinámica, voy a ser bastante rápido. El capítulo 1 se llama El camino hacia el éxito, y aquí lo importante es que identifiquen la relación incluso del propio capítulo. Aquí plantea precisamente cuál es el camino hacia el éxito, y entonces deja la interrogante ahí desde el propio capítulo y dice, fundamentales, análisis técnico o análisis mental. ¿A qué se refiere? Pues obviamente en el fundamentales se refiere al análisis fundamental, y veremos ahorita cada uno. Tiene el autor esta definición de lo que es el análisis fundamental. A lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen también dominado. Lo coloco aquí con intención de aquel que no había escuchado un concepto ya formado o estructurado por un autor. Aquí lo tenemos. De aquí lo importante y rescatable es que en este primer capítulo hace una introducción también a todo su libro, Trading en la Zona. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un detalle importante que tiene que ver con los antecedentes y la historia que hay en el trading. Entonces, el autor nos deja bien claro y nos dice que el análisis fundamental es como inicialmente se basaba la mayoría de los traders para hacer sus operaciones, o era el fundamento o la base más importante o lo que tenía más peso para realizar sus operaciones. Entonces, tan es así que el autor lo menciona, y que para entonces las personas que veían el análisis técnico para operar, pues eran de alguna forma vistos como locos, así de manera textual lo dice el autor. Sin embargo, tenemos un cambio al análisis técnico. En ese momento, cuando el análisis fundamental rifaba, o que era lo que predominaba, en ese momento, pues el técnico no estaba en ese momento como un factor a seguir. Sin embargo, ese cambio dramático se debió precisamente por la dificultad que genera el análisis fundamental para lograr o hacer dinero del trading. Entonces el análisis técnico comenzó a dar mayores resultados, y entonces fue que se dio ese cambio tan dramático. Tan dramático, ¿por qué? Porque en la actualidad todos ustedes pueden identificar que actualmente una persona que hace análisis puramente fundamental, pues realmente es algo difícil de percibir, como en su momento aquel era difícil de percibir el análisis técnico. Entonces dio un giro muy, muy grande. Pero ahora, el análisis técnico sigue siendo vigente a la fecha, sigue siendo una herramienta muy, muy importante, en la cual, pues bueno, tenemos ahí que estos patrones de conducta, como tienen una cierta repetición, pues nos permite identificar esos patrones, y entonces se puede ver ciertas probabilidades de tendencias o de posiciones que va a tomar el mercado. Entonces el análisis técnico pues nos permite, entre otras cosas, incorporar una variable importante, que es en este caso el trader, el sentimiento del trader, las emociones del trader, compradores y vendedores, toros y osos, el tener este movimiento y la importancia de que el trader puede mover el mercado hacia un lado o hacia otro, es lo que incorpora el análisis técnico. Ahora, ¿se acuerdan del título? El título planteaba una pregunta. Decía, ¿fundamental, técnico o mental? ¿Por qué? Porque realmente todo el libro del autor va encaminado y va en función a la atención precisamente y al enfoque hacia el análisis mental. De hecho, si nosotros visualizamos un poquito más a futuro, el autor está planteando el siguiente cambio de paradigma. Entonces, el primer paradigma que se rompe es de fundamental hacia técnico. Y no quiere decir que ahora del técnico al mental deje obsoleto o que la gente deje de pensar en el técnico, no. Simplemente estamos hablando de que en qué cuestión tiene mayor peso los resultados exitosos.
En el análisis fundamental ya vimos que no. En el análisis técnico, el autor nos está diciendo que no. El autor nos dice que el mayor peso del éxito de un trader profesional va a estar en su análisis mental, en su dominio precisamente de la mente y de las emociones, de las actitudes. Ahí es donde va a estar. Entonces el enfoque va hacia allá. Ya lo verán mis compañeros en su presentación, porque los tres panelistas nos hacen un enfoque específicamente a la cuestión tercera, que es el análisis mental. Y es, como les digo, la razón del libro. Y aquí, pues, importante es que los mejores traders piensan diferente al resto. Entonces, ya aquí solamente lo iba a mencionar. Continuamos ahora sí con el primer panelista. Solamente termino comentando que Mark Douglas prácticamente está no pronosticando, pero está poniendo sobre la mesa el siguiente parteaguas en la cuestión del trading con este libro, con su filosofía, y que prácticamente deja el mayor peso del éxito precisamente en el análisis mental. Entonces, continuamos ahora con Gabriel. Le cedemos la palabra. Va él a dar ahora el tema de el umbral de la consistencia. Adelante, Gabriel. Luis, ¿nos apoyas para darle el micrófono a Gabriel? Aló. Sí, ya tiene activado Gabriel el micrófono. Aló, buenas Adelante. noches, ¿me escuchan? Bueno, buenas noches. El tema en que yo me voy a enfocar de este primer capítulo es el umbral de la consistencia. Básicamente, ¿qué dice el autor del libro en este tema? El camino del trader es muy, muy difícil y lleva bastantes sacrificios, tanto mentales como financieros. Por lo general, se posiciona una experiencia de mucho dolor emocional y financiero. Antes de volverse un trader profesional, de todo ese tipo de emociones y de circunstancias que uno pasa, uno logra adquirir unas actitudes para empezar a ver el mercado de una forma más eficaz. Cuando uno logra controlar todos sus miedos, su mente actúa de una forma diferente. Digamos que el dinero está a su alcance y puede considerarse prácticamente bajo la voluntad del trader profesional. En ese sentido, yo como haría una comparación con el proceso que estamos llevando nosotros. En este momento, digamos, nosotros nos encontramos en un campo en el que estamos aprendiendo, enfocándonos básicamente que cuando uno inicia meramente en lo técnico, pero no nos enfocamos en otras habilidades que tenemos que desarrollar para lograr superar eficazmente una pérdida, o sea, asumir una pérdida. O sea, el trade tiene intrínsecamente que todo es una posibilidad, o sea, nada está escrito. Entonces, en el momento que nosotros asumamos de una forma eficaz ese tipo de paradoja que se crea con el trade, es cuando ya empezamos a cruzar ese umbral. ¿Qué forma tenemos nosotros de cruzar ese umbral? Digamos, la mayoría de gente no tiene, cuando inician el trade, no tienen la fortuna que tienen algunas personas de que son familiares de personas que hacen trade hace mucho tiempo, o algunas personas tienen mentores que ya cruzaron el umbral de la consistencia, y además de esto, ese mentor sabe enseñarles cómo cruzar ese mental, esa parte mental. Básicamente, uno tiene que desarrollar la habilidad de luchar contra su temor, digamos, como ahorita, digamos, el temor de uno de hablar en público. Es un temor natural que la mayoría de las personas sienten. Es igual que en el trade. ¿Qué más le resumo de cruzar el umbral? La mayoría de las personas se enfocan en análisis solo técnico, pero no se enfocan en que tienen que tener disciplina, tienen que, digamos, en el momento que ellos pierden, no pierden el control, ellos siguen enfocados
ellos siguen, o sea, ellos no pierden el foco, no se desesperan, no sienten rabia, no sienten ira, no sienten que el mercado está en contra de ellos. Para ellos el mercado es neutral, el mercado lo único que está mostrando son imágenes de cómo está funcionando. No está a favor de nadie ni está en contra de nadie. Y ya básicamente lo que sigue es lo que va a hablar nuestra compañera Gloria, que es cómo superar los miedos. Aló. Hola, gracias. Yo no sé cómo cambiar el panel, Luis. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar de la aceptación del riesgo frente al miedo. El aceptar el riesgo para dominar el miedo. Acá Douglas dice que primero el trading está lleno de hasta el tope de paradojas y contradicciones, que hacen extremadamente difícil el aprender a tener éxito. Entonces, que la naturaleza del trading es una paradoja. Una paradoja es algo que tiene cualidades contradictorias entre sí. Entonces, muchas de las perspectivas, actitudes y principios que de otra manera tendrían sentido y trabajarían muy bien en nuestras vidas diarias, en el trading no funcionan, directamente no andan. Entonces, dice que la mayoría de la gente que comienza en sus carreras no tienen idea de esta falla fundamental de comprensión de lo que significa ser un trader. Entonces, las habilidades que están involucradas y la profundidad a la que los conocimientos deben desarrollarse, no lo saben. Entonces, no saben que el trading es en sí intrínsecamente arriesgado. Entonces, porque el trading no garantiza buenos resultados. Si bien es una fuente enorme de dinero, eso no necesariamente quiere decir que el dinero nos viene a nosotros, porque de hecho el 90% o el 95% de las personas, de los traders, pierden dinero. Entonces esta es la gran paradoja, y cómo controlar ese riesgo que genera ese miedo. Entonces, dice que la mayoría de los traders no tienen absolutamente ningún concepto de lo que significa ser un tomador de riesgos, en la forma en que los traders exitosos piensan en la situación del riesgo. O sea, los mejores traders no solo asumen el riesgo, sino que también han aprendido a aceptar y apropiarse de ese riesgo. Hay una enorme diferencia psicológica entre el supuesto que usted sea un tomador de riesgos y transitar en las rutas aceptando plenamente los riesgos inherentes en cada trade. O sea, aceptar plenamente los riesgos tendrá profundas implicaciones en el capital que uno puede hacer crecer. Dice que los mejores traders pueden poner una operación sin el menor asomo de vacilación o conflicto. E igual de libremente y sin la menor vacilación o conflicto, admiten que no está funcionando. Ellos pueden salir del trade incluso con una pérdida y no manifiestan la más mínima señal de malestar emocional. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que los riesgos inherentes al trading no motivan a los mejores operadores a perder su disciplina, el enfoque y su sentido de confianza. Si no están en condiciones de operar sin el menor malestar emocional posible, específicamente el miedo, entonces no han aprendido a aceptar los riesgos inherentes al trading. Y este es el problema, porque el grado en que no hayan aceptado el riesgo es el mismo grado en que querrán evitarlo. Y intentar evitar algo que es inevitable, porque el trading es riesgoso, tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito. ¿Y por qué se debe esto? Esto se debe a que, ¿cuáles son en general la mayoría de los miedos, o los más grandes, además de morir o hablar en público? Es sin duda perder el dinero y estar equivocado. Están en un rango cercano a la parte superior de la lista. Entonces, perder el dinero que teníamos para arrancar puede ser extremadamente doloroso y desde luego algo que debemos evitar. Entonces, ¿pero qué pasa? Como traders nos enfrentamos con estas dos posibilidades prácticamente a cada momento que nos encontramos en una operación. Entonces, la paradoja fundamental sería,
¿cómo podemos seguir disciplinados, centrados y confiados de cara a la constante incertidumbre? Esa es la paradoja. Aprender a redefinir sus actividades en el trading de manera que le permita aceptar por completo el riesgo es la clave para pensar como un trader exitoso. Aprender a aceptar el riesgo es una habilidad del trader, la más importante habilidad que se pueda aprender. ¿Y por qué dice esto? Cuando se aprende la habilidad de aceptar el riesgo, el mercado no será capaz de generar información que se pueda definir o interpretar como dolorosa. Si la información que genera el mercado no tiene potencial de causar dolor, porque no genera miedo, entonces no hay nada que evitar. Una perspectiva, entonces, desde el trader, que no es sesgada o distorsionada porque usted tenga miedo de lo que va a ocurrir o no va a ocurrir, es perfecto. Los errores de los traders se perpetúan una y otra vez. ¿Cuáles son estos errores? Que no provienen del mercado. El mercado es neutral. El sentido de que mueve y genera información sobre sí misma es simplemente eso. Los mercados no tienen ningún poder sobre la única manera en que cada uno de nosotros percibe o interpreta esa información. O no tiene tampoco control sobre las decisiones y las acciones que tomamos en consecuencia de esa percepción. Los errores son el resultado de las actitudes y perspectivas defectuosas del trading, actitudes defectuosas que fomentan el miedo en lugar de la fe y la confianza. ¿Qué significa esto? Que los mejores traders no tienen miedo y no lo tienen porque han desarrollado actitudes que les otorgan el mayor grado de flexibilidad mental. El flujo de entrada y salida del trade sobre la base de que el mercado lo que está diciendo es solamente eso, las posibilidades y las oportunidades. No está generando ningún tipo de dolor sobre el trader. Entonces el trader no tiene motivo para tener miedo, que es lo que le hace no ver las cosas o quedarse bloqueado por el miedo, porque ese es el otro problema que tiene el miedo, que bloquea, nos deja congelados por el miedo. Entonces no podemos apreciar lo que está dándonos el mercado, que es mostrándonos lo que está sucediendo. Básicamente eso, cuando se tiene miedo no se perciben otras posibilidades que se pueden dar quedándonos bloqueados y el miedo nos congela. Entonces esa es la paradoja y a eso apunta este libro, a lograr tener una mente clara, enfocada y disciplinada para poder ejercer la mejor operación y que después el resultado ya no es un tema nuestro, o sea, eso ya dependerá del mercado, pero nosotros pudimos ver hacer el análisis con una mente clara, que nos da una gran posibilidad de ganar. Bueno, y ahora el siguiente panelista va a cerrar. Luis, yo ya terminé. Muchas gracias, Gloria. Bueno, mi nombre es Jorge Salas. Me toca tratar el tema de cómo afectan nuestras creencias y actitudes en la percepción del mercado. Como claramente nos decía Gloria, el miedo pues bloquea toda nuestra posibilidad de ver el mercado. Y todo esto, digamos que este miedo y todas estas creencias pues viene de nuestra crianza, ¿sí? El del libro es muy claro donde dice pues que ha sido como no han sido criados, como hemos sido criados. Entonces esa crianza pues es la que nos lleva a ese miedo a perder, a equivocarnos, y eso completamente pues nula nuestro trade. Pero el problema más de fondo está en aceptar o darnos cuenta que ahí es donde está el problema que plantea el autor, y es darnos cuenta
que realmente son nuestras creencias lo que bloquea nuestro trading, ¿sí? Porque lo normal es pensar que es el mercado, o sea, que estamos haciendo el análisis bien y que está todo muy bien, pero realmente lo natural es pensar que el mercado es el que está yendo en contra nuestra, que es el que está actuando de una manera irracional, y eso es lo que nos está permitiendo tener una consistencia en el trading. Entonces, el problema es aceptar que son nuestras creencias, que es nuestra crianza, como en un principio lo decía, creo que era Gabriel que comentaba o sea, que no fuimos, al menos de que hayamos sido afortunados de haber nacido en familias millonarias o que que han sido pues traders de tiempo atrás, a menos que hubiéramos nacido en una familia de ellos. Y no es así, pues nuestra crianza no nos va a permitir trabajar el trade sin el miedo y sin todos estos problemas que nos generan. Entonces, pues si una vez nos demos cuenta que la falta no es del mercado, no es nuestro, digamos que ahí logramos mejorar nuestro trading, ¿sí? Entonces, si no interiorizamos eso, si no nos damos cuenta de eso, digamos que la razón lo que nos va a decir es que definitivamente tenemos que aprender más sobre el mercado y vamos a estudiar más y buscar más y leer libros y hacer, y muy claramente en el reto 21 nos decía el Master Yenuk, no podemos caer en ese error, o sea, el error de creer que no sabemos, entonces necesitamos estudiar más, necesitamos aprender más, necesitamos aprender más sobre velas, aprender más sobre alguna técnica en especial o esta otra técnica. Entonces, ese es el error que vamos a cometer si no interiorizamos y nos damos cuenta de que no es nuestra técnica, no es el conocimiento que tengamos, no es la información que tenemos, sino que es nuestras creencias, ¿sí? Entonces, es bastante importante darnos cuenta del error que caemos para poderlo cambiar. O sea, si queremos tener un trading consistente, tener ganancias constantes, tenemos que aprender a aceptar esa realidad nuestra, dejar atrás el miedo, dejar atrás todas estas creencias. Y creo pues que el libro va llevando allá esto, digamos que es muy claro este capítulo 1 donde se plantea el problema y donde el cual pues el autor plantea la solución y qué es lo que nos va a llevar allá. Entonces, definitivamente la realidad del trading es que, como nos decía Gloria, cada operación es incierta, cualquier cosa puede suceder, al menos de que aceptamos de que van a haber pérdidas y apropiar esas pérdidas y que el resultado va a ser incierto. Entonces, si nosotros aprendemos eso, vamos a dejar, el mercado no nos va a dar ninguna señal equivocada, dolorosa sobre el mercado. Entonces vamos a poder operar consistentemente. Entonces, digamos que él plantea dos opciones que tenemos. Las dos opciones que plantea el autor en el libro es o seguimos aprendiendo y creemos que es culpa de falta de conocimiento y culpa del mercado, entonces seguimos aprendiendo más, que lo que nos va a llevar es a la frustración y que es que la gran mayoría, termina pasando que la gran mayoría de los que arrancan el trading en un periodo de tiempo, creo que la estadística dice un año, desisten porque llegan a lo único que llegan es la frustración. Y la otra alternativa es preparar nuestra mente, o sea, vaciar nuestras creencias, esa paradoja que me planteaba Gloria, de que no debemos, que no ser dolorosos, que creer pues que no nos va a importar el mercado, sino realmente apropiárnoslo
y entender que es de nuestros creencias iniciales y cambiarlo y cambiar la mentalidad. Y esa es la forma como vamos a lograr un trading constante y rentable. Creo que aquí terminamos el panel. Miguel. Sí, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bien, pues terminamos la parte de las presentaciones. Vamos a iniciar, no es un debate, puesto que no se generan cuestionamientos o confrontaciones. Sin embargo, sí es una reflexión acerca de los puntos clave o incluso algunos, ahora sí, cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, del tema 1, para Gabriel, cuando hablábamos de que hay raras excepciones en las cuales las personas que inician en el trading pueden tener un cruce del umbral, en este caso que hablábamos, ese umbral hace referencia a la curva de pérdidas, no es otra cosa. Incluso Luis Trejo mucho lo ha mencionado en este grupo del WhatsApp, en el cual él siempre recomienda, cuando pases a real, reduce, minimiza tu porcentaje de operación hasta que logres tener una consistencia. Ahí habla bien claro de esa parte, de ese umbral que se debe cruzar, ese umbral de la consistencia, y que no es otra cosa que pasar esa curva de las pérdidas. Entonces, aquí habla de excepciones, Gabriel. Me comentas tú, por ejemplo, algún ejemplo de cuándo se pueden dar esas excepciones, porque el autor dice que prácticamente casi todos los que iniciamos en el trader vamos a cruzar por ese dolor emocional y financiero también. Quiere decir que pues, vamos a perder. Eso es un hecho que todos vamos a perder. Pero cuando habla de una frustración y de un dolor, es prácticamente casi que la cuenta se va a ir a cero. Pero dice que la mayoría de los traders pasan por eso. ¿A qué se refiere cuando habla de excepciones, Gabriel? O incluso alguno Bueno, de los dos. Adelante. las excepciones son básicamente dos. Las Ajá. personas que son millonarias ya tienen pensamiento millonario y además de esto tienen en su familia personas que llevan muchos años operando en el trade. Son personas que ya han cruzado el umbral de la consistencia. El otro tipo de persona que también se le facilita son personas que tienen un mentor que también ya ha cruzado el umbral de consistencia y además de esto tiene la capacidad de enseñar. Porque no el hecho de que una persona sepa de trading puede facilitar para las demás personas aprender. Pueda que yo sepa cómo operar, yo soy una persona tranquila, pero determinado comportamiento mío no me permite ser una persona que yo transmita mis conocimientos. Esos básicamente son los dos tipos de personas. Ya a las demás personas como nosotros, ¿qué nos toca hacer? Buscar un mentor, y en ese sentido hay que hacer lo que recomienda Genul. Cuando tú vayas a buscar un mentor, tiene que ser una persona que ya esté ganando, que esté operando, no una persona que te venda cursos donde te dice cómo hacer todo. O sea, te enfoca únicamente a lo técnico, que básicamente lo técnico sirve porque tú lo puedes aprender, pero si tú no sabes cómo controlar tu mente, es donde tú vas a empezar a perder, donde realmente, digamos, ¿cuál es el consejo mío en ese sentido? Si tú vas a empezar a operar en una cuenta real, opera con plata que estés dispuesto a perder. Es 100% verídico, porque si tú operas con la necesidad, con la angustia, eso te va a llevar a tomar las peores decisiones. No vas a poder operar bien, el cerebro se te va a anular, todo lo que aprendiste, nada te va a servir de lo que aprendiste, nada te va a servir. Entonces, digamos, el mayor consejo que yo les puedo dar a las personas que están escuchando en este momento, esto es que si inicien con poquito capital. Por lo menos yo no lo he hecho porque considero que todavía no estoy preparado. Esa es otra parte fundamental también, considerar si ya están preparados o no. Digamos, el mentor ya lo tenemos creciendo y es excelente. Es una persona que sabe transmitir su conocimiento y lo transforma de una forma clara y sencilla.
el hecho de que sepamos todos los factores que hay habidos y por haber, porque uno mira por YouTube y hay millones de cosas, la gente tiene una imaginación muy grande. Entonces son cosas que son solo para vender, que cuando tú las vas a poner a la práctica en la realidad, no te van a funcionar para nada y te vas a estrellar y eso te va a hacer que desistas porque vas a decir, no, esto no es para mí, esto es imposible. Gabriel, muchísimas gracias por esa reflexión, Gabriel. Dices en el punto de todo la situación hacia dónde quería llegar con el planteamiento que se te presentó. En realidad, esa parte es muy, muy importante, todo lo que tú comentaste. Y de hecho, poniéndolo los dos diferentes personas en un ejemplo real, todos sabemos, o bueno, la mayoría debe saber que el hijo de Yenuk, uno de sus hijos, el mayor de sus hijos, pues él está operando en el trading desde ya hace bastante tiempo, incluso tiene más tiempo que algunos de los que vamos con menos tiempo. Pero bueno, lo que quiero decir es, él primeramente Dios va a ser un ejemplo del tipo de uno de los dos tipos que compartiste. Su hijo pues está creciendo en un proceso en el cual el trading pues lo lleva aceptado toda la naturaleza por la persona que está al frente. Y las segundas personas que tienen un mentor, que precisamente también lo mencionaste, Yenuk, precisamente el estar en el club de inversionistas y el estar en ese tipo de grupos nos permite, yo no les digo que no vamos a perder, porque Yenuk lo dejó muy, muy claro y todos lo sabemos también y lo debemos tener muy claro, pero sí les aseguro lo siguiente, yo les aseguro que en la medida en que nos apeguemos a todas las herramientas que tenemos, porque el mentor que tenemos, como ya todos reconocemos, pues la verdad es lo que uno necesita para llegar al éxito en este camino. Y lo que quiero decirles es lo siguiente, que tenemos todas las herramientas, ¿para qué? Para que cruzar ese umbral, ese umbral de la consistencia, obviamente no sea ni tan doloroso, ni en lo emocional, ni tampoco en lo financiero. ¿Quiere decir que todos vamos a pasar por ahí? Pues probablemente sí, porque pues no somos hijos de Yenuk, pero sí somos, sí lo tenemos como mentor. Entonces, estamos dentro de una de sus dos partes, entonces tenemos las herramientas que nos pueden posibilitar que ese sufrimiento o que ese dolor sea lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar ahí el aprendizaje que tanto nos comparten. Pues muchísimas gracias, Gabriel, y disculpa si se notó que por ahí corté un poquito. Voy a pasar al siguiente planteamiento, en este caso para Gloria. Y que Sí, incluso acá estoy. Sí, Gloria, en tu tema que tiene que ver mucho con el afrontar ese riesgo, más bien afrontar el miedo y que produce el riesgo, aquí tenemos el siguiente planteamiento, cómo seguir confiados, disciplinados y centrados de cara a la incertidumbre. ¿Qué recuerdas al respecto de tu reflexión que nos compartías? De cara a la incertidumbre, es que esa incertidumbre del mercado la vamos a tener siempre, porque no importa la cantidad que vamos a poder aprender, o sea, porque normalmente, ¿cuál es la tendencia de todos? En la vida normal es el aprender o sea, uno si sabe de algo deja de tener miedo porque el miedo es por ignorancia generalmente. Entonces, cuando uno ya aprendió, no tiene miedo, pero en el trading es diferente, porque uno nunca puede aprender todo lo que puede llegar a pasar, porque las variables varían continuamente, la cantidad de personas que hay adentro operando es muchísima, y uno no tiene idea de lo que puede llegar a pasar. El mercado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, entonces eso es una variable que existe siempre. Entonces, nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer un análisis de patrones que se pueden llegar a repetir de alguna manera, pero nunca van a ser exactos porque el momento anterior nunca es igual al siguiente, ni otro momento anterior, o sea, son siempre diferentes. Entonces, lo que nosotros tenemos que suplir a eso que desconocemos y que además nunca vamos a lograr llegar al conocimiento total, es tener plena confianza en que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, o sea, que nosotros somos buenos en lo que hacemos. Es un tema de actitud. Si nosotros tenemos una actitud positiva y además
además de hacer un análisis, que obviamente lo tendremos que hacer, pero el tema es que al tener una mente positiva y sin el miedo que genera el hecho de pensar que nos podemos equivocar, esa actitud hace que nosotros podamos observar con claridad y ver, percibir la mayor cantidad de cosas como para que cuando nosotros hagamos la operación estemos convencidos de que lo que hicimos está bien. Después lo que puede llegar a suceder, si es un stop o si es un target, va más allá de lo que nosotros podemos controlar, porque eso es incontrolable. Pero si nosotros además logramos hacer lo que hacemos en forma disciplinada, significa que nosotros tenemos un método. Y si nosotros tenemos ese método que está bien y lo estamos cumpliendo a rajatabla, sin emociones y sin riesgos que podemos tomar nosotros, pero riesgos que no hemos considerado, porque una cosa es tomar un riesgo que uno sabe cuál es el monto de pérdida y cuál es el monto de ganancia, que eso es lo que es invaluable que nos da Yenuk. Entonces, la posibilidad de pérdida ya no debe dar miedo, porque uno ya sabe cuánto es lo que puede llegar a perder y ya lo adoptó, ya lo toma como una posibilidad. Entonces, si existe dentro de las posibilidades y uno las conoce, no tiene por qué tener miedo. Porque además, de vuelta, el otro tema es que cada momento es único en sí mismo. Entonces, lo mismo pasa con el trade. Cada operación es única y esa operación no tiene que repercutir sobre la siguiente. Entonces, nosotros no tenemos que tener la memoria de lo que nos pasó antes. Eso también nos quita el miedo. Bien, no, pues muchísimas gracias también por la aportación, Gloria. Y bueno, comentabas para cerrar con la participación también que esta parte de que siempre el riesgo va a ser una constante. Entonces, aquí se da como la paradoja de la vida, esta paradoja de la vida en la cual dice que la única constante en la vida es el cambio. Si la recuerdan bastante bien, si la aplicamos al trading, la única constante que siempre va a tener el trading es tanto el riesgo como la pérdida. Digo, la pérdida en el sentido de que el riesgo siempre va a ser así una constante y por ende, como tú bien lo comentas, en algún momento, y sabemos, todos los expertos, hasta el mejor mentor y la persona más exitosa del mundo y de toda la historia, pues en algún momento también tuvo pérdidas y las va a seguir teniendo si sigue viviendo y sigue operando. Entonces, ahí lo importante, como bien lo comentas, es aceptar que existe ese riesgo, aceptar que existen las pérdidas, pero también algo muy importantísimo, y con esto cierro, es que debemos de aceptar las consecuencias que generan esos riesgos. No solamente tener aceptado el riesgo en sí mismo, sino que también debemos de tener ese nivel de aceptación del riesgo, saber las consecuencias, y ahí es donde entra cuando sabemos lo que ya comentaban, y que también hace rato en la participación anterior nos decía Gabriel, y también lo confirmabas tú, que operemos con lo que estemos dispuestos a perder, y que tanto nos ha insistido también Yenuk. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última de las reflexiones, en este caso para Jorge, y vamos a ver la reflexión acerca de lo siguiente. Dice así, Jorge, ¿por qué no importa cuánto haya aprendido del comportamiento del mercado o ser el mejor de los analistas, análisis perfectos? ¿Por qué esto no es el camino o no te garantiza los resultados? ¿Tú qué me comentas al respecto? Quiere decir que porque una persona que ha dominado el mercado y sabe el comportamiento del mercado y es un exitoso analista, ¿por qué eso no necesariamente le va a garantizar un resultado exitoso? ¿Qué me cuentas al respecto? Bueno, sí, claro. Primero el mercado, pues como nos lo explicaba Gloria, digamos que hay múltiples influenciadores en el mercado. O sea, cada uno de nosotros, en el momento que estamos haciendo trading, influenciamos el mercado de una u otra manera. Entonces, digamos que la predicción del comportamiento del mercado, pues, va a ser casi que imposible. O sea, el mercado puede tomar cualquier rumbo porque ese es el mercado. Entonces, no hay ninguna técnica infalible que va a predecir 100% con certeza lo que va a suceder.
Entonces, digamos que ahí es donde comienza la mente a jugarnos sucio por los miedos, porque el miedo a entrar, a no entrar. Entonces, por más que conozcamos las técnicas y estudiemos y aprendamos y sepamos de todas las cantidad de velas que dice Yeinú que pueden existir, por más y todas las técnicas, pues nunca vamos a lograr predecir el mercado. Entonces, lo que nos queda es la mente. Entonces, si empezamos a tener miedo porque perdimos en una, acabamos de perder en una, analizamos, creímos que hicimos bien todo, pero no entramos a tiempo o perdimos. Entonces la mente nos empieza a jugar ahí sucio y hacernos ese miedo, pues nos empieza a ver cosas, precisamente lo que tenemos miedo que suceda, precisamente ese miedo hace que suceda eso. Entonces no entramos a tiempo o no vemos las cosas claras o entramos antes de tiempo. Entonces, por más que conozcas el mercado, pues nunca vas a poderlo predecir. Entonces, nos queda es entrenar la mente sí. Para aceptar precisamente esas pérdidas que las sabemos que van a suceder. Entonces, perdemos ese miedo y simplemente operamos con una metodología porque es clarísimo que necesitamos una metodología y más que la metodología, que también lo decía Gloria, es importantísimo la consistencia y la disciplina, como también lo dice el máster Yanuk, o sea, la disciplina de hacer el análisis X horas antes, en la noche, en cualquier momento, hacer nuestro plan de trading, el plan SMART del día siguiente, o sea, unas disciplinas que se vuelven monótonas, pero que toca hacerlas, ¿sí? Y eso con una mente adecuada, que es a lo que nos va el autor nos prepara en el libro hasta el final, es preparar esa mente. Creo que nosotros, aunque pues hay algunos de ustedes llevan más tiempo, pues yo no llevo tanto, pero creo que por más tiempo que llevemos, no creo que llevemos más de un año o algo así, somos privilegiados y cuando empecé a leer el libro yo no lo había leído, lo empecé a leer a raíz de esto. O sea, me aclaró muchísimo la mente y entendí lo que decía el máster Yanuk y tanto y nos insistía, aquí me fue muy claro y creo que somos privilegiados a tener esta información porque por más que llevemos un año o 6 meses, estamos muy a tiempo de aprender esto y que aquí en adelante podamos tener éxito en el trading. Bien, ¿no? Pues muchísimas gracias. Dices también en el punto, la verdad, mis respetos a las tres reflexiones de ustedes. Los tres han enfocado justo al punto donde se quería llegar en la reflexión y compartir con la audiencia. Y bueno, en tu caso específico, pues lo dejas muy claro, también lo había comentado Gloria al respecto, que obviamente jamás vamos a poder prever completamente al mercado. Siempre el mercado es impredecible, va a mostrar siempre una forma en que de alguna vez te vas a equivocar, o sea, y vas a perder dinero. Entonces, por más análisis que tú hagas del camino que va a seguir el mercado y por más lo que tú quieras, pues nunca se llega a esa parte. Entonces, ahí tener claro y tener bien consciente esa parte de que el mercado siempre será impredecible. Y entonces por eso siempre habrá solamente probabilidades de que tu operación sea exitosa. Sin embargo, pues como ya lo comentas, no tenemos una certeza, no tenemos algo que por más técnica y lo que sea, obviamente nos va a acercar y nos va a permitir tener más ganancias que pérdidas y minimizar las pérdidas con la estrategia que estamos siguiendo. Sin embargo, ahorita ya a manera de cierre ya de las participaciones y del panel, para abrir ya los últimos minutos a la audiencia para alguna participación, cuestionamiento o algún complemento a este capítulo, pues cerramos con estos tres temas. Si ustedes observan, los primeros dos temas también, los que vean el capítulo en el libro, pues prácticamente tenemos las primeras páginas y el resto, pues en su mayoría, casi un 80% se lleva el tema 3, que al final de cuentas, del tema 3, tenemos fundamentales, técnico y análisis mental. El análisis mental es lo que viene a hacer el parteaguas en lo que está proponiendo el autor, o que más bien que visualiza el autor
como la importancia o el mayor peso que debe tener en el trading, que en este caso es la cuestión mental y la cuestión del análisis mental y todo, la cuestión de los factores, que estos tres temas que se están analizando aquí son los tres temas que mayor, o puntos clave de esa parte 3. Entonces, el mayor enfoque también en nuestra presentación fue precisamente de la esencia de este libro, que enfoca o que viene a dar una nueva perspectiva de lo que debemos tener cuidado o cuidar mucho en nuestra operación o nuestra estrategia de trading, cuidar mucho la parte mental. Entonces, en estos tres temas se enfoca bastante. Tenemos ahí como que cómo afectan las creencias y las actitudes en la percepción del mercado. O sea, siempre tu percepción del mercado va a ser una y el mercado, pues ahí está, lo observan diferentes personas y pueden percibir y qué va a cambiar sus creencias o actitudes que cada uno tenga frente a eso. En el tema anterior del riesgo y el miedo, pues también debemos tener muy claro que el riesgo siempre va a existir. Y por último, también les comento que el autor menciona que todo mundo debe tener o en algún momento siente miedo. Incluso Yenuk lo ha dicho, que él también le genera miedo, que de repente le suelan las manos. Y eso es algo normal, pues. Sin embargo, o sea, el miedo no tiene que ser lo que te mueva. El miedo va a existir, pero se va a tener obviamente minimizado, reducido, casi desaparecido, porque se tiene controlado en función de la aceptación del riesgo y las consecuencias que ello pueda traer. Entonces, y esta temática, pues bueno, agradecer también a todos y dejamos los últimos casi 10 minutos para la audiencia. Luis, adelante, no sé si alguien tenga preguntas, cuestionamientos, alguna reflexión, complemento a la temática. Oye, pues antes que nada, les felicito a los cuatro, verdadera ponencia que hicieron, muy acertada, con muy buenas palabras. A mí en lo personal me dio mucha amplitud en el tema, que es realmente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero el libro que estamos leyendo es filosofía, ¿no? Y es una filosofía, y la filosofía es muy profunda porque cada uno interpreta de acuerdo a la experiencia. Por eso es muy enriquecedor este libro. Y bueno, por el momento no hay ninguna pregunta. Espero a ver si en unos minutos alguien quiere hacer una pregunta. Y ya nada más para recordar, y aquí el público que está presente, gracias a Leandro, él nos donó un libro físico en la zona del trading. Y la dinámica es la siguiente: de los cuatro ahorita panelistas, yo voy a abrir en Twitter la votación para que sea transparente y ustedes votan qué ponencia les gusta más. Y cuando terminemos los 12 capítulos, el que haya tenido mayor votación, pues es el que va a ganar este libro que amablemente Leandro nos ha donado. Bueno, aquí hay una pregunta de Liliana Hernández que dice: ¿el autor sugiere estrategias para manejar el miedo? Bien, miren, aquí las estrategias que sugiere el autor, que en sí, como les comentaba, este primer capítulo es prácticamente la introducción al libro, y como tal, lo que sí deja muy en claro el libro, que la mayor estrategia para controlar el miedo es, o prácticamente así como que la cura a eso es precisamente la aceptación del riesgo. El saber que el riesgo es inminente, es parte de la naturaleza del trading. Ahí está la clave de eliminar ese miedo, reducirlo o minimizarlo a lo más posible. Está precisamente en aceptar la pérdida, en aceptar que el riesgo existe y en aceptar las consecuencias de ese riesgo cuando tú estás operando. Ahí es la clave en que ese miedo, con la práctica de tus operaciones, con esa motivación y con ese pensamiento, va a ir desapareciendo. Salvo algún otro comentario que quieran hacer los demás panelistas, adelante. Sí, yo pienso que, perdón, Dale, pienso dale. que más que el libro yo no he terminado de leerlo, pero más adelante asumo, pues por lo que he visto, es que va llevando a precisamente a esto, a estos ejercicios para poder lograr esta mentalidad.
pero habla muy corto, como tú dices, es básicamente una introducción, el libro, el capítulo 1 es la introducción, solamente de el único punto que habla, pues, que se puede hacer o que comienza a hablar sobre cómo lograr esto es hacerse una imagen mental de uno mismo, o sea, una imagen mental positiva. Es como la única estrategia que habla inicialmente en ese capítulo 1, que es como asumo que es como el primer paso, pero en el posterior del capítulo va a ir desarrollando la estrategia de cómo cambiar esa mentalidad. Perdón, los traders, lo que dice este hombre es que los mejores traders no tienen miedo y no lo tienen porque han desarrollado actitudes que les otorgan el mayor grado de flexibilidad mental. Él lo llama, es un cambio de mentalidad. Al flujo de entrada y salida del trade sobre la base de lo que el mercado está diciendo acerca de las posibilidades y de su perspectiva. O sea, ellos se salen de su cabeza y solamente ven lo que les está diciendo el mercado. Y en el último capítulo, Douglas da una serie de ejercicios que uno tiene que hacer para lograr vencer ese miedo. Y bueno, y si uno lo hace, él asegura que uno puede llegar a lograrlo. Dice que hay 3 etapas. El primero es vencer el miedo, ser disciplinado y lograr esa disciplina, que ya es bastante difícil. Y la última instancia es fluir con el mercado, que es como que uno ya intuitivamente sabe lo que puede llegar a suceder. Mira, ahí en ese punto, básicamente que toca hacer lo que dice Genu, empezarás a aprender todas las cosas que no sabe. Entre más complicado uno tenga su plataforma y más indicadores uno tenga, eso no quiere decir que no le vaya a ir bien. Entonces, inicialmente uno tiene que aprender lo básico. Básicamente, que funcionan súper bien. Tener resistencias y soportes. Ver formaciones. Porque, digamos, la mayoría de las personas se enfocan en ese tipo de cosas. Pero se dice que la mayoría de las personas comienzan sus carreras con una falla fundamental. En la comprensión de lo que significa ser trader, las habilidades que están involucradas y la profundidad de los conocimientos que debe desarrollar. O sea, no solamente se debe desarrollar todo el tema técnico, sino tiene que empezar a mirar cuáles son sus mejores entradas y casi que cogerlas y interiorizarlas y siempre operar con ellas. O sea, son personas que entran en una operación. Digamos, yo siempre entro en formación de canal ascendente. Ellos siempre van a entrar en ese tipo de operaciones. Ellos no dudan, ellos no dicen, no, ¿será que sí, será que no? Pero es que qué tal que llegue acá. O sea, entre más simple sea, o sea, él quiere decir que si ustedes saben mucho de análisis técnico, no garantiza eso, que ustedes vayan a ser exitosos. Garantiza que sean exitosos, es que operen mucho y que empiecen a asumir la pérdida de una forma natural. O sea, digamos que es lo contrario que pasa en la vida real. Cuando tú te equivocas, tú te sientes súper mal. En este lado tú lo tienes que tomar como la forma que te equivocas, estás aprendiendo para no seguir haciendo eso. Por eso es importante llevar la bitácora. De ahí es donde uno toma sus mayores errores, porque si uno mira su bitácora, uno va a encontrar una serie de errores que son muy repetitivos. Entonces, básicamente, yo creo que esa es la forma que uno tiene que uno empieza a desarrollar ese camino hacia el umbral de la consistencia. Oiga, pues muchas gracias, ya estamos a 1 minuto de terminar, realmente es muy interesante lo que exponen. Sí, obviamente han estudiado el libro y sí lo han interiorizado, sí lo han meditado muy bien. Yo propongo una cosa, porque aquí hay otra pregunta, que ahorita las preguntas las pueden hacer en el WhatsApp, preguntando directamente a Gabriel, a Jorge, a Miguel y a Gloria. Las preguntas para poder nosotros terminar a la hora completa de 8 a 9, y las preguntas se las pueden hacer directamente en el grupo de WhatsApp y ahí todos también vamos a poder ver las respuestas de cada uno de ellos. Repito, muchas gracias al grupo de Miguel, en verdad, muchas felicidades por su ponencia. Y ya para terminar, el señor Julio no pudo estar a tiempo, pero vamos a darle su tiempo ya para terminar esta
importante seminario que tuvimos con ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Sí, gracias a todos. Muchas gracias a a todos. Julio y a Miguel. Gracias. Gracias a Miguel y a Luis. A Luis y a Miguel, sí, muchas gracias. Gracias. De nada. ¿Qué tal, Julio? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, no sé qué pasó porque aquí estaba, pero no te escuché. Sí, no importa, Julio. Pues adelante, Julio, ya puedes empezar. Bueno, pues saludos a todos, a todas partes del mundo. Mi idea de compartir con ustedes es que ojalá si alguien se motiva con lo que yo les diga, para mí ha sido todo un éxito y es la idea de compartir. Yo les invito a todos que luchen por sus sueños. El sueño es el inicio de todo éxito. Es el camino que tú vas a seguir para lograr aquello que buscas. Y les voy a contar una historia. Hace como 10 años empecé a pescar. Aquí en Tabasco hay mucha pesca deportiva, hay 9 ríos y por lo tanto me hice aficionado a la pesca. Sin embargo, no me iba bien, me iba muy mal, no pescaba nada. Inclusive iba con personas que pescaban y yo no pescaba nada. Un día me dio tanto coraje y tanta rabia que me dije a mí mismo, voy a ser campeón de pesca. Voy a ser campeón de pesca. Y para donde quiera que iba yo manejando, porque manejaba mucho, siempre iba soñando el momento en el que yo pescaba mi robalo. Aquí se llaman robalos. Las especies que pescamos se llaman robalos. Iba yo soñando en qué lugar lo iba yo a pescar. Iba yo soñando con qué señuelo lo iba yo a pescar. Inclusive el lugar donde lo iba yo a pescar. Me imaginaba metiéndole la red al animal. Me imaginaba subiendo las escaleras y presentando el animal a los jueces. Me imaginaba yo arriba del podio. Hice una gran obsesión. Una obsesión ardiente como la que estoy haciendo ahora con el trading. Amigos, yo no desistí. Luché y luché y luché. Y un día, 18 de marzo del año 2007, me subí a un podio. Logré mi éxito. Les invito a todos que luchen por sus sueños, que no desistan, porque todo el que lo busca lo encuentra. Muchos saludos. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Gracias. Wow. Muy emotivo, Julio. Muchas gracias por tu historia. Y amigos, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su asistencia. Y en breve subiré la grabación para que lo puedan consultar nuevamente esta ponencia de 4 personas que me han dejado realmente muy grata su conocimiento y me ha ayudado y me va a ayudar a ser mejor trader, pero sobre todo también me va a ayudar a ser mejor persona. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Igualmente para todos.